Vamos a iniciar en el punto 1. Como ustedes pueden darse cuenta, este es una aplicación bastante interesante, puesto que permite no solamente darnos una gran movilidad en nuestros sistemas y en nuestros enfoques, sino que además permite complementarlo permanentemente con videos o con fotografías o con imágenes que ustedes quieran resaltar o colocar. Vamos a iniciar pues con un punto que es clave. Todos los países del mundo en estos momentos comparten que la educación pública está en crisis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ningún país en el mundo, esto lo hemos podido comprobar porque afortunadamente he tenido la oportunidad no solamente de entrevistarme con muchas personas vía internet, vía plataformas, sino participar en muchos países de Europa y de Latinoamérica, incluyendo pues México, La Habana, en donde nos hemos reunido más de 25 universidades y eso nos ha permitido evidentemente hacer esta afirmación. ¿Por qué está la educación pública en crisis? Porque los conocimientos que tenemos hoy y los conocimientos que se enseñan en la escuela, podríamos afirmarlo, ya no sirven para nada. Fueron conocimientos creados y establecidos a partir de lo que es un tipo de conocimiento, y ese conocimiento está dado pues por la ciencia y la tecnología que descubrió el paradigma de la educación tecnológica y científica de lo que hoy conocemos como conocimiento de las ciencias modernas. Entre esos pues está la física, la química, las matemáticas, la biología, etc. Y justamente estos tipos de conocimientos pues han logrado entrar en un proceso de decadencia. Por lo tanto pues los países están intentando resolver cómo educar a los niños con sentido de construir una imagen cultural del país que se quiere y a la vez para que formen parte del proceso de gestión del conocimiento global. Es decir, aquí hay dos claves fundamentales que tenemos que tener claro. El problema es que muchos de los países no tienen una imagen cultural del país que quieren construir. Fíjense ustedes que países como la China, Finlandia, Shanghái, han sido países que están fundamentalmente construyendo su imagen de país que quieren y han puesto al servicio de esa imagen todo el proceso educativo. En ese sentido piensan que definitivamente crear una imagen de país que quieren tiene que ir complementado con lo que significa el conocimiento global. No hay manera de que usted construya un conocimiento de imagen y de país y de conocimiento sin que tenga que ver con una relación global. Significa entonces que esos dos elementos son claves para el desarrollo y la construcción de un nuevo paradigma educativo. Es decir, hay que enfrentar el problema de futuro no con la base del pasado. Es decir, seguir alineando a niños que no ven ninguna utilidad de asistir a la escuela, pues no vale la pena. Ayer tuve la oportunidad en mi Facebook de ver la participación de un científico japonés en donde muestra que efectivamente la escuela destruye el conocimiento y el imaginario de los niños y la sociedad entera lo somete al proceso de lo que es la compra incesante de muchos artefactos que ni siquiera saben para qué sirven. La renovación y el cambio constante de ese consumismo exagerado es lo que está llevando a la juventud justamente a tener un sinsentido en su propia vida.
El modelo que siempre hemos seguido trabajando con los niños es diciéndoles que trabajar mucho es muy importante dentro de su propia vida. Es decir, el modelo arranca con que usted trabaje mucho, sacar buenas notas, obtener un título universitario y conseguir un trabajo. Fíjense ustedes que si hacemos un repaso general, nos damos cuenta que hay jóvenes que, sabiendo que tienen ya su diploma universitario, les cuesta muchísimo trabajo conseguir un empleo, porque definitivamente no hay empleo para nadie. Toca ligarse pues con otras fuerzas que no son muy santas para poder conseguir una cultura que le permita desarrollar una actividad productiva que recompense todo ese esfuerzo que se hizo para obtener un título universitario, incluso un título de bachiller, que en este momento ya no sirve para nada. Un título universitario pues está entrando en un proceso en donde ya definitivamente no es factible obtener un trabajo a partir de un título universitario. Para nadie es un secreto que hay médicos que están manejando taxi e ingenieros que se emplean para desarrollarse como profesores de matemáticas, etc. Eso no quiere decir entonces que hay que transformar definitivamente la educación. Y en ese sentido nosotros pensamos que hay que desarrollar un nuevo sentido de inteligencia. Es decir, una auténtica inteligencia está ligada al razonamiento deductivo como conocimiento de la cultura clásica. Significa entonces que aprender las cosas que definitivamente ya están hechas, ya están siendo utilizadas y que se las vende como verdades en la escuela, significa definitivamente que no hay posibilidades para que los niños puedan utilizar verdaderamente su inteligencia. Es decir, la escuela crea un sistema para la represión simbólica, en donde lo somete a los niños a unas verdades establecidas, en donde nosotros los profesores nos diseñan exclusivamente para repetir esas verdades que ni siquiera son construidas por nosotros, sino que son tomadas de otras latitudes, y a veces las repetimos hasta mal, esas verdades, cuando las transferimos supuestamente a los niños. Es decir, esa capacidad académica sugiere que hay dos tipos de personas académicas, las inteligentes y no inteligentes. ¿Quiénes son las inteligentes? Las que han sido académicamente ilustradas con un tipo de verdades y las que están por ilustrarse con esas verdades. Eso nos parece que es un causa y efecto, un dualismo que ya en este momento no es factible resolverlo como nosotros quisiéramos resolverlo. ¿Esto por qué sucede? Porque el modelo tiene dos pilares gemelos: el conocimiento intelectual, los cuales han causado caos en la vida de mucha gente, y en consecuencia muchos de ellos considerados brillantes, han sido devaluados. La mayoría de la gente, en lugar de dar beneficios, sufre una epidemia moderna, mal ubicada y también ficticia. Es decir, cada uno de nosotros entramos en un proceso de competitividad absurda en tratar de aprender la mayor cantidad de verdades para memorizarlas. Entramos pues en una lucha intestina, en una lucha fratricida, en donde cada uno de nosotros cree que ser más inteligente es el que ha guardado mayor cantidad de verdades. Y esto nos ha llevado a un síndrome terrible, al déficit de atención y de la hiperactividad. Es decir, jóvenes que definitivamente, o niños que definitivamente deciden no prestarle atención a lo que se les enseña a la escuela, o los hiperactivos, aquellos que están intensamente buscando mayor cantidad de verdades en sus propios textos escolares o a partir de la repetición profunda de las verdades que le ha establecido el profesor. La función de la escuela entonces está en acosar a los estudiantes, acosar a los
que por ese síndrome de atención no quieren acostumbrarse a las verdades que ellos no han descubierto, porque ellos consideran que también hay otras verdades que son profundamente válidas, y también los están acosando a los hiperactivos para que aprendan mucho más con situaciones, por ejemplo, como las que vemos cotidianamente en nuestras vidas. Solamente para poner un ejemplo, los exámenes de ICFES. Aquel que se considera incluso que no es capaz de presentar un examen de ICFES, es preferible en la institución educativa, le dicen que no se presente, porque va a hacer quedar mal a la institución educativa, pues va a hacer rebajar el puntaje. Imagínense ustedes, con esos objetivos de la educación, pues definitivamente estamos perdiendo unas oportunidades valiosas para desarrollar la inteligencia de los jóvenes. Y ahora apoyados en los ordenadores, en los iPhones, ¿sí?, en las vallas publicitarias, etcétera, y en la televisión, en donde nos pintan un modelo de personas que no es un intelectual en nuestro contexto, sino que siempre nos gustaría parecernos a los europeos o parecernos a los norteamericanos. Por ello, es posible que muchos jóvenes se sometan incluso a tratamientos especiales. Yo no sé por qué ahora, yo no sé si por falta de trabajo de nuestros psicólogos graduados en las grandes universidades, que les ha dado por ir a la institución educativa. Y ahora ya nos tienen un servicio en cada institución educativa en donde nos ponen a un psicólogo. Cada vez que sufrimos la posibilidad de ir en una desatención o en un proceso de hipersensibilidad en donde terminamos discutiendo y violentando a nuestros compañeros y a nuestros profesores, la única posibilidad entonces es mandarlos al psicólogo. Si usted tiene problemas psicológicos, es mejor que vaya a ser atendido por un profesional. Sí, ni siquiera a los niños los consideramos inteligentes, sino que además de inteligentes, les estamos diciendo que están esquizofrénicos. De tal manera que el modelo educativo actual que tenemos es modelado al interés de la industria y al hecho a la imagen semejanza del Fordismo y el Taylorismo. ¿Qué quiero decir con esto? Pareciera ser que nosotros los jóvenes y los niños están destinados a que sean parte de una industria, y aquel que consigue un cargo en la industria, pues efectivamente es el que logró un futuro mejor. Por eso no importa lo que usted sepa, lo que importa es lo que la industria necesita que usted sepa. Cuando estamos hablando del Fordismo, estamos hablando del modelo de la Ford, y cuando hablamos del toyotismo, estamos hablando del modelo de la Toyota. ¿Qué interesa? Jóvenes bien preparados para que sean parte de una industria en donde ya está totalmente especializado, totalmente estandarizado, y el joven, el obrero, va a ser simplemente un tornillo más de todo ese engranaje. Para nosotros, entonces, consideramos que las escuelas en el mundo actual están organizadas como fábricas. Tienen timbres para que salgan los niños a la institución, al recreo. Tienen timbres para que los niños cumplan un horario determinado. Las instalaciones están separadas, casi que aisladas en un campus en donde el rector pareciera ser que es el carcelero mayor, los profesores somos los carceleros menores, y las asignaturas están siendo, pues, siguiendo el modelo de diseño instruccional mediante el currículo clásico, para que ellos sepan exclusivamente lo que los profesores quieran que sepan, y los profesores, siguiendo lo que el ministerio les dice, que tienen que enseñar en ciclos establecidos de una vez por todas y para siempre. Y además nos dan un librito en donde ese libro texto nos dice qué día hay que enseñar, cómo hay que enseñarlo, los ejercicios que hay que hacer y cómo tomarles la lección. Se los toma la lección con pupitres separados para que ninguno de ellos pueda transmitirse el conocimiento con el otro, porque cada uno de ellos tiene que tener su propia memoria ya establecida. Pues es una situación que la estamos viendo
bastante conflictiva para el mundo que tenemos que enfrentar hoy. Porque definitivamente el mundo que enfrentamos hoy es un mundo en donde ya no es el mundo de hace ni 20 años, ni 10 años, ni 5 años. Los conocimientos cambian cada 2 años. Y el mundo cambia permanentemente. Es decir, a pesar de que nosotros nos resistamos a mirar esos cambios, definitivamente los cambios ya se están dando. El mundo por fuera de nosotros está cambiando cada instante, cada segundo. Y nosotros no podemos seguir conservando los conocimientos que teníamos hace precisamente 20 años. Eso quiere decir entonces que tenemos que preparar a jóvenes para que se enfrenten al mundo de hoy. Y los profesores igualmente. Tenemos que prepararnos para enfrentar al mundo de hoy. Esto significa que el mundo de hoy, voy a pasar rápidamente estas filminas porque creo que yo las puedo ir resumiendo muy rápidamente para que ustedes cuando tengan el tiempo disponible pues lo puedan ir leyendo para que puedan ir complementándolo con sus lecturas. Ustedes comprenderán que esta es una intervención mía en donde obviamente los tiempos son mucho más estrechos para que pues conservemos la atención de ustedes. De tal manera que podemos resumir esta frase fundamental. ¿Qué razón tenemos nosotros los profesores para juzgar a los demás, a los jóvenes, a los niños? Si nosotros los profesores reclamamos la posesión de la verdad, ¿de cuál verdad? Porque debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, vemos menos del 1% del aspecto electromagnético y escuchamos menos del 1% del aspecto acústico. Mientras usted lee esto, estamos viajando a 220 kilómetros por segundo a través de la galaxia. El 90% de las células de nuestro cuerpo llevan su propio ADN microbiano y no son yo. Los átomos de nuestro cuerpo son 99.000 millones, un espacio vacío, y ninguno de ellos es aquello con lo que usted ha nacido. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas, 2 menos que la papa. La existencia del arco iris depende de los fotorreceptores cónicos en nuestros ojos. Para los animales, sin estos, no existe. El arco iris no existe. Así que no solo vemos lo que vemos. ¿Qué quiero decir con estos 5 aspectos, 6 aspectos? El mundo que estamos viviendo, supuestamente real, no existe. El mundo que está por descubrirse es el que verdaderamente nos presenta los retos y las oportunidades para construir un mundo distinto. De tal manera que la escuela no está preparando al niño para estos procesos. Este ser humano capaz de conquistar el espacio y de lograr avances tecnológicos y científicos asombrosos, tiene una limitadísima percepción de lo que llamamos realidad. Recordemos, vemos y oímos menos del 1% de lo que hay y de lo que pasa afuera de nosotros. Entonces, ¿cuál es la realidad que imponemos? ¿Y de qué tenemos razón? Para argumentárselo permanentemente a nuestros niños. Para seguir el libro que nos ha marcado todas las verdades que nos han impuesto. Y para tomarles unos exámenes de memoria de lo que ellos han guardado como supuesta verdad. Eso es quizá
un proceso en el cual justamente los niños han entrado en un proceso de desatención porque saben que ese proceso de construir el conocimiento no está justamente en la escuela. Por eso nosotros decimos, la escuela como contexto cultural, que va desde el preescolar hasta el postdoctorado, si quiere participar en los cambios que se suceden en el mundo de hoy, debe asumir la tecnicidad mediática y participar del ciberespacio cultural que ella construye, que le permite la construcción de un imaginario colectivo del mundo que queremos, mediante la gestión del conocimiento de todos a todos en red y en la red, superando los obstáculos geográficos en donde no hay distinción de condición social, económica y cultural para que la gente pueda participar. Por eso nuestra tesis es la red de la escuela. Si nosotros queremos construir un proceso educativo en donde participemos todos, la única manera es lograr que la red y mediante las tecnologías de la información y la comunicación construida en el ciberespacio cultural pueda convertirse justamente en esa gran posibilidad de establecerse como un escenario para la inteligencia colectiva. Veamos, el paso de la galaxia Gutenberg a la galaxia Internet ilustra la transición entre la sociedad desconectada y la sociedad reconectada. Sobre el puente frontera entre la antigua y la nueva ciudad, la antigua y la nueva escuela, paralela al fin del libro y al conocimiento en la escritura digital en la red. Es decir, cuando construimos mediante este uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, particularmente de Internet, lo que estamos construyendo es un nuevo etos social, un nuevo lugar en donde podamos encontrarnos, en donde cada uno de nosotros sea capaz de aportar sus propios imaginarios y sus propios conocimientos. Es decir, tenemos que dar un salto cualitativo del paradigma de la era de Gutenberg hacia la era digital. Gutenberg fue el creador, como ustedes lo saben, de la imprenta. Gracias a la imprenta se democratizó el saber y el conocimiento de aquella época, hace ya unos cuantos cientos de años. Hoy el libro encuentra una limitación. Nos dice unas verdades, pero no permite que todos los niños puedan construir las verdades en los libros. ¿Qué es lo que permite construir las verdades en los niños? O las múltiples verdades que pueden surgir de una problemática. A través de estos usos de estas nuevas tecnologías. Por eso es que a los niños les encanta mucho trabajar en Internet permanentemente. Por eso a los niños les permite permanentemente estar conectados a través de sus celulares. Y les gusta permanentemente estar mirando la televisión y estar al mismo tiempo mirando televisión, al mismo tiempo en Internet, al mismo tiempo hablando por celular, y uno les pregunta qué están haciendo, están estudiando. Y ellos tienen razón. Eso quiere decir que es necesario trazar una nueva deriva epistemológica sobre el modelo pedagógico. Pasar de la educación tradicional actual a una política que contribuya de manera decidida a generar un proyecto productivo, educativo, cultural del orden local y regional. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo el gran esfuerzo con este diplomado, con estos cursos y con la construcción de una unidad académica al interior de la universidad para lograr trazar esa deriva epistemológica, es decir, cómo debemos desarrollar la pedagogía en el mundo del ciberespacio Internet. Obviamente es una tarea no muy fácil y en ese sentido nosotros creemos que es necesario
construir ese ciberespacio, esa nueva pedagogía en el ciberespacio a través de un eje de conocimiento, que es el eje de la información y la comunicación. Fíjense ustedes, la pedagogía anterior estaba sobre el eje de la psicológico, de lo psicopedagógico. La propuesta de la psicopedagogía es entonces tener control sobre la mente del niño para lograr en el medio descuido atiborrarlo con nuestros mensajes. Hoy lo que estamos haciendo es delimitar ese campo y un poco diferenciarnos de esa concepción psicologista, behaviorista, para entrar en un proceso de la construcción de los imaginarios culturales en donde los niños producen imaginarios a diario, en donde los niños en sus imaginarios, en el juego, en las actividades cotidianas que ellos realizan, desarrollan toda una serie de imaginarios que desafortunadamente no los hemos podido visualizar. De tal manera que es necesario entonces que iniciemos un proceso de, en primer lugar, comprender que el mundo ya no está establecido a partir de una sola galaxia que es la Tierra. No es terrestre. Estamos en un proceso de construcción de unos nuevos equilibrios sobre los distintos universos que nos conmueven, que nos desarrollan y que nos permiten vivir. Eso quiere decir que entramos en un proceso en medio del cual ya no podemos considerar que la célula es lo mínimo que tenemos como condición biológica. Que lo más interesante de todo es comprender que la materia está construida por energías, por cuantos energéticos. ¿Qué quiere decir eso? Las sinergias están determinadas entonces por el comportamiento de la materia cuando las dimensiones de estas son tan pequeñas, en torno a mil átomos que empiezan a notarse, efectos sobre la imposibilidad de conocer con exactitud la posición de una partícula o de una energía, o conocer simultáneamente su posición y velocidad sin afectar la propia partícula. Si el mundo se está moviendo a velocidades incesantes, que definitivamente nosotros con nuestra condición biológica de nuestros oídos, de nuestra vista, no los podemos percibir. Hay que inaugurar un nuevo modelo, como lo está haciendo la física cuántica, en donde definitivamente tenemos dos pilares que son: las partículas intercambian energías en múltiples enteros de una cantidad mínima posible, denominado quantus de energía. Y dos, la posición de las partículas viene definida por una función que describe la probabilidad de que dicha partícula se halle en tal posición en ese instante. Como decían los biólogos Varela y Maturana, las energías se mueven independiente de nosotros los seres humanos. Y cada una de esas energías se van cargando y recargando y reproduciendo nuevas posibilidades de energías. Y cuando estamos hablando de un imaginario de un ser humano está construida por el mayor o menor número de energías, es decir, por el número de cuantos que cada uno de nosotros puede identificar, y cada vez que identifica su propio partículas, está construyendo su propio imaginario. Intercambiar esos imaginarios entre nosotros los seres humanos, apoyados fundamentalmente en los niños, es lo que posibilita justamente la construcción de nuevos conocimientos en el mundo de hoy. Eso quiere decir entonces que estamos entrando a construir lo que nosotros hemos hecho aquí en la universidad, reconociendo que existen campus virtuales, campos de conocimientos que se van gestando a partir de las redes imaginarias que van construyendo jóvenes, niños. Por eso es tan importante que estén allí los niños,
que estén importante allí todos y cada uno de nosotros que quiera aportarle por eso. Por eso es necesario que a la educación ingrese. No importa la edad, no importa la condición social, no importa la condición en donde estén ubicados. Por eso necesitamos a los obreros, al campesino, al ama de casa, a la persona que está estudiando en cualquier lugar, o a la persona que esté desarrollando una actividad en una empresa, en una fábrica, tienen que ser parte de este proceso de construcción de un nuevo conocimiento. De tal manera que ese ciberespacio se va a producir una especie de mestizaje en donde nos reconozcamos de todos a todos. Y ese reconocernos de todos a todos nos permite construir, a partir de nuestros procesos de imaginarios, la red. ¿Qué es la red? Sencillamente el lugar de encuentro en donde cada uno de nosotros puede tener la conexión de todos a todos, es decir, el reconocimiento de que otra persona se encuentra en el ciberespacio, no importa en dónde esté ubicada. Simplemente lo que interesa es que se reconozca conmigo como un interlocutor válido. ¿Por qué hablamos también de la necesidad de la multiplicidad en la red? Porque la multiplicidad nos permite construir a partir de la participación de todos, sin importar, como yo les decía, la condición de vida, la condición de trabajo o la condición en donde esta persona pueda desarrollar su actividad. Significa que además tenemos la gran posibilidad de que cada una de las personas que intervienen en este proceso de construyendo un conocimiento sufre una especie de metamorfosis. Hoy ya los niños nacen con una condición de información en sus propios genes, en donde cada uno de ellos sabe que lo más importante para ellos es la comunicación, y la comunicación es a partir del intercambio que pueda tener con la otra persona. Y cuando utiliza estas tecnologías de la información y la comunicación, ya no se va para atrás. Es decir, es imposible que el niño ya hoy reconozca un computador y ya no lo utilice y después no quiera volver a utilizar, porque ha pasado ya a un estado distinto del que él venía trabajando con los niños. Pero lo más interesante de esto es que Internet nos permite en la red establecer un principio que nosotros llamamos de ruptura. ¿Qué significa el proceso de ruptura? Que nadie puede interrumpirnos la posibilidad de comunicarnos permanentemente. Si alguien quisiera privatizar Internet, ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque podemos conformar otro tipo de redes en los distintos lugares en donde nos encontremos. Igualmente, la otra condición importante de Internet es que se da la movilidad de los centros. ¿Qué significa? Que podemos ir construyendo redes en cada uno de los lugares, y esa es quizá una de las más importantes funciones que tiene el profesor. Cada institución educativa o cada lugar en donde se encuentre un profesor puede construir su propio centro de red. Significa entonces que vamos a tener no solamente una institución educativa, no solamente una universidad, vamos a tener millones y millones de instituciones educativas y millones de universidades, en donde a partir de la intervención de todos, que se denomina la heterogeneidad, será precisamente nuestra mayor riqueza. Y ya para terminar, me gustaría decirles que tenemos un proyecto que está en camino. Y ese proyecto que está en camino tiene que ver con la participación de las relaciones visibles y de las relaciones invisibles de la multiplicidad de los seres que estamos con otro nuevo tipo de relaciones. Hasta hace poco creíamos que la naturaleza no podía comunicarse,
pues la naturaleza se comunica permanentemente a través de la vida misma que ella va desarrollando. Hasta hace poco creíamos que los fenómenos naturales no podían comunicarse, pero ellos nos están diciendo cómo los seres humanos debemos comportarnos. Eso de que la luna determina nuestro temperamento en cualquier momento, eso es perfectamente cierto, porque las sinergias que establece con lo biótico, con lo natural y nosotros los seres humanos hace profundamente cambiante nuestra condición de vida. Y lo otro que es necesario entrar a entender es que hoy entramos en un proceso de relación ser humano-máquina. No es que las máquinas nos van a sustituir, ni nosotros vamos a sustituir a las máquinas, sino que entramos en un proceso de sinergia en donde sin la máquina no es posible desarrollar nuestras vidas, pero las máquinas no pueden desarrollarse solas. Entonces tenemos que inaugurar un nuevo lugar de encuentro en donde cada uno de nosotros podamos tranquilamente participar en ese proceso de relación permanente. De tal manera que lo más interesante es que en este momento el mundo está reconociendo que es necesario conformar unas comunidades virtuales y que esas comunidades virtuales dejarán de lado, pues definitivamente, aquella vieja escuela, aquellas viejas cárceles y a nosotros como carceleros o como diseñadores simplemente de libros digitales en donde cumplimos unas funciones que no son ahora ya muy interesantes. De manera que quería pues finalmente decirles que nuestro proyecto está en camino, que aquí la universidad finalmente lo ha reconocido como elemento clave para el desarrollo de su propia universidad y en este momento nos alienta para que sigamos en este trabajo en donde cada uno de nosotros tenga su rol protagónico. De manera que con esto finalizo. Si ustedes quisieran, no sé qué horas, si tenemos tiempo para hacer algunas preguntas, y si no, pues lo dejaríamos para que ustedes mediante su correo electrónico o ustedes mediante el campus virtual puedan en el curso pues hacernos los interrogantes que ustedes consideren necesarios. Muchas gracias de todas maneras por su atención.